Buenas noches, bienvenidos a NS Noticias. Estos son nuestros titulares. Delitos informáticos se incrementaron en 30%. Nueva agencia del Estado pondría freno a los ciberataques. Por falta de entrega de subsidios de Mi Casa Ya, más de 50.000 familias se encuentran afectadas. Tate quieto a las entidades financieras y de telefonía móvil. Ya no podrán acosar con llamadas y mensajes de texto. Alarma en el país. Casos de extorsión aumentaron en más de 23%. Sobrevivientes de la tragedia de Armero llaman a evacuar zonas de riesgo del Nevado del Ruiz para salvar vidas. Ante la crisis de los tiquetes aéreos, buscan bajar el IVA del 19 al 5%. Con nueva causal se permitiría el divorcio cuando ya no quiera vivir más con su pareja. Inició la 35ª versión de la Feria Internacional del Libro en Bogotá con múltiples actividades culturales. En lo que va corrido del año se ha registrado un aumento del 23% en los casos de extorsión, según el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación. Las ciudades más afectadas son Barranquilla, Medellín, Cali y Bogotá. Llamadas extorsivas, panfletos con amenazas o vacunas directas son algunas de las técnicas de bandas criminales para intimidar y pedir dinero a comerciantes y comunidad en general. La lista de ciudades bajo esta problemática la encabeza Medellín, que en este año aumentó en un 258% con más de 132 casos. Me empezaron a pedir 15 millones, pero me dijeron que si no, entonces uno de mi familia lo mataban. En Cali se han presentado 91 denuncias, un aumento del 54,4% en relación con el mismo periodo del año anterior, que fue de 59 casos. Me dijeron que debía de pagar una cuota quincenal. Cuando bajaron las ventas no pude cumplirles y entonces comenzaron las amenazas. Desde la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional se invita a denunciar. No te dejes engañar, cuélgale la conexión a la extorsión, llama a la línea 165. A nivel nacional se han registrado 2.201 casos, representando un aumento del 23,10% frente al año anterior, que fue de 1.788 casos en el mismo periodo. Por eso, si usted o su familia son víctimas de este delito, informe a la línea gratuita nacional 147, exponga su caso y que las autoridades tomen cartas en el asunto. El año pasado se registró un incremento del 30% en los casos de denuncias por delitos informáticos con relación a 2021. Frente a esto, se estudia la posibilidad de crear una entidad estatal que vigile el tema. Según el Índice Mundial de Ciberseguridad, Colombia ocupa el puesto 65 en temas de seguridad digital. Es por eso que el Gobierno Nacional busca crear la Agencia de Ciberseguridad y Asuntos Espaciales. Llega a terminar de completar ese marco de gobernanza, ese marco institucional que Colombia necesita para atender estas amenazas. El año pasado, los países de América Latina más afectados por los ciberdelitos fueron Brasil, Colombia, México, Perú y Chile. No solo fortalecer el tema de seguridad, de prevención, sino también de formación y capacitación del talento humano que necesita Colombia. La nueva agencia sería transversal a todos los sectores de la economía y tendría como fin generar acciones preventivas para hacerle frente a los ataques cibernéticos. La preocupación que uno tiene es cuál va a ser el rol, cómo va a jugar esta agencia, cuáles van a ser los límites, si va a ser realmente independiente, porque termina siendo una agencia muy poderosa. En los próximos días, el Senado junto a las entidades del gobierno y el sector privado realizarán unas mesas técnicas para definir el alcance de la propuesta y de esta manera el presidente Petro puede avanzar en su ejecución. Fue aprobado por la plenaria del Senado el proyecto que le dice no al fracking, protegiendo territorios como la Cordillera Oriental, el Valle Medio del Magdalena, Cesar Ranchería y Catatumbo de sus posibles efectos negativos. El proyecto que prohíbe las prácticas de fracking y la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, es decir, fracturación horizontal de la tierra, tal como lo ha expresado el gobierno, busca cuidar los recursos hídricos del país, proteger las especies y garantizar la salud de las comunidades. No abrimos la puerta a que los territorios se sigan saqueando, a que dejemos los huecos ambientales, la pobreza y la miseria en los territorios, sino a que transitemos hacia energías limpias. Es un gran logro para el movimiento social y ambiental colombiano. Nos enorgullece mucho que el Senado se tome este proyecto de ley 114 con la responsabilidad que amerita. Mediante la concertación para la aprobación del proyecto hubo un fuerte énfasis en no afectar a la industria que representa el 15% de los recursos de la nación. Estamos prohibiendo el fracking multietapa horizontal. No se afectan de ninguna manera los yacimientos convencionales que están explotando. Sin embargo, desde la oposición preocupa que el país pueda tener problemas a futuro por escasez de gas.
porque el gas que íbamos a tener los colombianos disponible es de yacimientos no convencionales. ¿Eso qué significa? Que no vamos a tener gas. Las prácticas de fracking generan amenazas sísmicas, afectaciones a la salud y excesivo uso de agua. Continúa el boom del llamado nuevo oro verde. Colombia es hoy el segundo cultivador mundial de aguacates, llegando a más de 30 países. Pese a esto, la expansión de hectáreas sembradas está afectando las tierras y sus ecosistemas. La producción de aguacate sigue en plena expansión. Según cifras de ProColombia y el DANE, en 2022 la exportación de esta fruta superó las 90.000 toneladas, representadas en más de 165.000 millones de dólares. Además, el llamado oro verde genera más de 48.000 empleos directos. Un buen panorama económico, pero ¿a qué costo? Están desplazando al campesinado propio de la región, están acabando con la diversidad biológica, nos están quitando parte del agua. Los impactos ambientales y sociales por el exceso de cultivos de aguacate se estarían dando en los departamentos de Quindío, Tolima, Caldas y Antioquia. Lo que hemos visto es una deforestación bastante grande porque ellos se instalan arriba de 1.800 metros de altura sobre el nivel del mar, lo que corresponde pues en gran parte a zonas de conservación. Estas aguacateras han ido instalándose básicamente en las fuentes de agua, donde se está sembrando aguacate sobre el río Roble, un río que tiene serias deficiencias ya hídricas, de ahí depende el agua de Circasia. Ante este panorama se hace un especial llamado al Gobierno Nacional. En materia ambiental, necesitamos decir que nuestras cordilleras deben estar libres de monocultivos. Ellas hay que reservarlas para la producción, que sea compatible con la producción de agua, con las especies que intentamos conservar. Desde el Congreso se adelantaría un debate de control político para que el gobierno explique qué medidas viene tomando al respecto. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, fue citada a debate de control político por los cambios y demoras en la entrega de subsidios de Mi Casa Ya, que tiene afectadas a cerca de 52.000 familias colombianas. En el proceso de empalme del nuevo gobierno fueron varios los cambios que implementó la actual cartera de vivienda para el programa de Mi Casa Ya. Entre ellos la modificación del Sisbén, que ha impedido la entrega del subsidio que fue aprobado hace más de un año a 52.000 familias, que a la fecha lo siguen esperando, y casi 3.000 que ya desistieron de la oportunidad de tener casa propia porque sus créditos se vencieron. Realicé una compra de un apartamento hace 2 años, estaba para entrega en agosto del 2022, pasó el empalme del gobierno y resulta que se acabaron los recursos. La ministra aseguró en el Senado que el anterior gobierno hizo propuestas sin soporte presupuestal, por lo que se viene trabajando para dar soluciones. También queremos hacerle un llamado a los alcaldes, a las alcaldesas, y necesitamos la ayuda para que las familias rápidamente tengan la aplicación de su encuesta Sisbén. Debido a que en los últimos 2 años aumentó la vivienda de interés social en un 22,86% y las familias no han podido pagar su cuota por la falta de asignación del subsidio, el gobierno está adelantando la gestión para adicionar 1 billón de pesos, con lo que el programa hoy estaría en 2,4 billones para cubrir la demanda. Luego de 8 meses de trabajo del gobierno del presidente Petro, el Senado le puso lupa a la implementación de los acuerdos de paz. La falta de recursos para la implementación ha sido uno de los principales obstáculos para su ejecución. El aumento del número de integrantes de grupos armados en el país es, según los senadores, una de las principales consecuencias de la falta de implementación de los acuerdos de paz. Tan solo el ELN pasó de tener 2.900 integrantes a 5.800. La no implementación del acuerdo sembró en los territorios del país innumerables grupos armados, muchos de ellos ligados a las economías ilícitas. Ante la falta de recursos para ejecutar los 6 puntos establecidos en el acuerdo, desde la presidencia señalaron el trabajo que ha hecho este gobierno. Estamos trabajando en el plan marco de implementación con indicadores muy precisos de inversión y de gestión. En solo DAPRE hay 1.8 billones, de los cuales 1 billón para PENIS y casi 500.000 en el resto de las entidades. El Partido Comunes afirman que desde la firma del acuerdo de paz, 356 desmovilizados han sido asesinados. El avance de proyectos que son fundamentales para el acuerdo, como es la jurisdicción agraria, como es el tema también del tratamiento penal diferencial. De acuerdo con lo informado por la Agencia Nacional de Tierras, este gobierno ha logrado formalizar 1.014.440 hectáreas de tierras. El presidente del Congreso adelanta una agenda de trabajo con el gobierno de Estados Unidos, donde el narcotráfico y la paz total hacen parte de los puntos. El presidente escucha.
Hoy desde Washington, en la sede de la OEA, nosotros escuchamos al pueblo colombiano que quiere realmente integración en América Latina y no la fragmentación de muchos países hermanos que no son competitivos frente al mundo. Integración es la gran agenda. Tema migratorio para los colombianos y tema de corresponsabilidad en el narcotráfico. De eso estamos hablando aquí, Congreso a Congreso, Colombia, Estados Unidos. El periodo de sesiones legislativas se ampliaría por un mes, respondiendo al llamado de los colombianos para que el Congreso inicie las discusiones de las reformas, proyectos y leyes un mes antes de lo que actualmente se hace. Con el objetivo de que el Congreso disponga de más tiempo para debatir las reformas y proyectos de ley que la sociedad requiere y exige, se busca ampliar el segundo periodo de las sesiones ordinarias del Congreso de la República. La Comisión Primera le manda un mensaje muy importante al país, es que este Congreso está comprometido con cumplir a los colombianos trabajando más. Que eso recoge un clamor ciudadano, porque siempre se dice que es que aquí no se trabaja y que hay vacaciones muy largas. Mi primera impresión, como soy novato aquí en el Congreso, es que se trabaja y se trabaja mucho. La iniciativa busca que se pase de sesionar de 8 a 9 meses durante las 3 primeras legislaturas del cuatrenio. Actualmente el segundo periodo legislativo va del 16 de marzo al 20 de junio. Con la iniciativa se pasaría a sesionar del 16 de febrero al 20 de junio. Ampliar un mes más con la posibilidad de presentar ordinarias, no estatutarias ni actos legislativos para no ir a suplantar la Constitución y además debates de control político. La idea es que los congresistas cuenten con más tiempo para discutir, aprobar diferentes iniciativas de interés nacional y gubernamental y hacer mayor control político al gobierno nacional. A esta reforma solo le restan 3 debates para convertirse en ley de la República. Y atención que 1 de cada 3 niños sufre de acoso escolar o acoso cibernético en Colombia. El bullying está matando a la niñez y a la juventud del país. En el 2022 se denunciaron 2.234 casos de bullying. Sin embargo, el acoso o matoneo entre los niños y jóvenes presenta una condición silenciosa que el año pasado cobró la vida de más de 200 niños. El uso excesivo de herramientas digitales y redes sociales como WhatsApp, Facebook, TikTok e Instagram, entre otros, han influido en el aumento de casos de acoso cibernético. Según la ONU, en un estudio de 150 millones de niños, el 50% dijo que sufre violencia, no solamente acoso, sino violencia escolar. Y esa gran parte de la violencia escolar está en redes sociales. El panorama del país es preocupante. Colombia ocupa el puesto número 10 con más casos de matoneo a nivel mundial. Así lo demostró un estudio de la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, por lo que en el Senado se instaló una mesa técnica que busca ponerle freno a esta problemática. Convocar a los diferentes actores del Sistema Nacional de Convivencia para lograr identificar qué se tiene que hacer diferente para que la ley se cumpla y para que la ley cumpla su objetivo. Ante la instalación de la mesa técnica se hizo énfasis en que la autonomía de las instituciones para la implementación de la ley no es una salida efectiva para dicha problemática. Y son los mismos rectores y docentes de las instituciones quienes están tapando, y hay más de 9.000 niños que sufren acoso que están esperando también una solución real y efectiva. Se espera que con esta mesa de trabajo se avance en la política pública para poner freno al acoso infantil. Junto a representantes del Gobierno Nacional y más de 29 organizaciones de la sociedad civil, fue instalada la Comisión de Infancia y Adolescencia del Congreso, a fin de hacer seguimiento a la situación de esta población y escuchar a los distintos sectores que la atienden. Bajo la premisa de lograr un país libre de violencias y lleno de oportunidades para los niños, niñas y adolescentes, fue instalada la Comisión de Infancia y Adolescencia. De acuerdo con Medicina Legal, las cifras de maltrato infantil pasaron en 2021 de 27.539 a 36.253 casos en 2022. Vamos a establecer un plan de trabajo con unas mesas temáticas que también nos van a permitir ir de la mano con el ICBF, la Defensoría y la Procuraduría. Para organismos internacionales, esta comisión es un avance para la protección de la niñez. Para garantizar realmente que los derechos de las niñas y niños de nuestro país se materialicen. El compromiso es lograr que los derechos de los niños prevalezcan sobre todos los demás. Para poder que nuestros niños sean unos niños felices, para que más adelante sean unos adultos que construyan país. Lograr la disminución de la violencia intrafamiliar, combatir la malnutrición y atender los temas de salud mental serán algunas de las prioridades de esta comisión integrada por 14 senadores de 8 partidos.
Por la declaración de alerta naranja a los departamentos de Tolima, Caldas y Risaralda ante una posible erupción del volcán Nevado del Ruiz, el Ministerio de Educación emitió una circular en la que recomienda clases virtuales a los centros educativos de las zonas aledañas. Sin embargo, se enfrentan a varias problemáticas. Bajo esta directriz del Ministerio de Educación, frente a la actividad del volcán Nevado del Ruiz, 191 estudiantes de 21 sedes educativas del departamento del Tolima entraron en modalidad virtual, situación que ha puesto en serias dificultades a los estudiantes para recibir sus clases por la falta de conectividad en las zonas rurales y por el deterioro de las vías. Vengo desde mi casa y tengo que caminar 2 horas y acá no hay internet. Casi nos quedamos sin la escuela debido a una avalancha por las fuertes lluvias. Pues el gobierno ni la gestión de riesgo tomaron en cuenta esta situación y estamos en un momento crítico. En caso de emergencia, una evacuación sería casi imposible debido al mal estado de los caminos, carreteras y rutas. Que había una partida de 1.000 millones de pesos para el arreglo de la vía desde la vereda Latrina hasta San Jorge, y esta es la hora que no se ha visto tal arreglo. Los únicos empréstitos que sacamos esta asamblea departamental fueron para infraestructura, 150.000 millones por un lado y 30.000 millones para otro. Entonces, ¿dónde está la plata del departamento? Es de resaltar que 1.014 estudiantes de 30 sedes educativas en el departamento de Caldas también iniciaron clases virtuales como plan de contingencia, mientras que en Risaralda los docentes se preparan con socialización en las aulas sobre actividad volcánica y planes de evacuación. Y un urgente clamor a salvar la vida les hicieron los sobrevivientes de la tragedia de Armero a las personas que hoy se niegan a abandonar sus viviendas en Caldas ante una posible erupción del volcán. Preguntan si la muerte de 25.000 personas hace 38 años en el lado tolimense del volcán no es una lección suficiente. Noviembre 13 de 1985, la erupción del volcán Nevado del Ruiz apagó de una sola bocanada la vida de 25.000 colombianos. Porque somos la consecuencia viva de una tragedia cantada y nos dejaron morir. Hubieran siquiera dejado que los bomberos nos avisaran, que hubiera habido una alarma. En esa época yo era estudiante y en ningún momento recibimos mensajes. Ni alertas, ni orden de evacuación, ni mensajes oportunos se impartieron hace 38 años en Armero para evitar la tragedia. Había mucha gente prevenida para una inundación, pero nunca para un desastre como el que hubo, como le pasó a mi hijo. Armero fue la elección más dura y dolorosa que tuvo que enfrentar el Estado y la Nación. Se creó el Sistema Nacional de Atención de Desastres y desde entonces se previenen y se emiten alertas tempranas, se escucha con atención el latir del volcán y se ordena con anticipación la evacuación de poblaciones en riesgo. Pero muchos insisten en no salir. A ellos, la voz de la lamentable experiencia les hace un llamado desde el corazón. Que lo hagan, que no lo piensen 2 veces. Lo material se puede conseguir más adelante desde que haya vida y salud. Primero está la salud y la vida de sus hijos. Que salgan, que no se queden esperando porque uno no sabe. La caída de ceniza del volcán sigue siendo una problemática que perjudica a las comunidades. En Risaralda, el daño a la calidad del agua afectaría a más de 200.000 habitantes. Dos Quebradas en Risaralda está dentro de los municipios declarados en calamidad pública por la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. Aquí más de 60 acueductos comunitarios no cuentan con una planta de tratamiento para el agua potable. Las cenizas las trae el viento. Entonces van a caer a las cuencas hídricas y nos puede estar afectando. Estamos revisando muy bien el tema de los pozos profundos que podrían de una manera transitoria atender muchas de esas eventualidades. En el departamento de Caldas, diferentes acciones se vienen realizando para no repetir la tragedia que se presentó hace 38 años en la erupción del volcán, por lo cual la invitación de las diferentes entidades gubernamentales es a evacuar, buscar zonas seguras y seguir las indicaciones de las autoridades. Creo que ahorita hay una prioridad superior y es salvaguardar la vida de las personas que habitan este sector. En las últimas horas, el volcán Nevado emitió una columna de gases de más de 600 metros de altura, lo que derivó en una columna de 1.800 metros de ceniza que llegó hasta municipios aledaños como Anzoátegui en el Tolima, en donde las fuentes hídricas también se están viendo afectadas y sus pobladores buscan alternativas para no quedarse sin el preciado líquido. En otras noticias, 50 billones de pesos se perderían en el país cada año a causa de la corrupción. Por esta razón, una iniciativa busca generar herramientas para combatir este delito que afecta los recursos públicos.
Lo que se quiere con el proyecto es generar confianza y garantías a los ciudadanos que se desempeñen en el sector público y privado a la hora de denunciar hechos en los que se evidencien actos de corrupción. Sobre todo estas medidas es para que el temor no habite en los seres humanos, para que el temor a denunciar desaparezca y se tenga el valor de hacer la denuncia. La ley llevará un capítulo especial de protección para los periodistas, en especial en los municipios, los más afectados por atreverse a denunciar a autoridades civiles municipales. Herramienta de ley de lucha contra el miedo también pretende abrazar a la prensa libre, a la prensa crítica, que en una democracia no tendría que suceder que los asesinen por denunciar presuntos actos de corrupción. Por supuesto también el ejercicio político y los servidores públicos que tienen la responsabilidad de hacer las respectivas denuncias. Se calcula que cada año los colombianos pierden en obras y proyectos de beneficio 50 billones de pesos a causa de la corrupción. Hoy en Políticamente en Redes, la polémica de la semana estuvo alrededor de la reforma a la salud. Tendremos la violencia desatada en los estadios de Colombia y un lanzamiento en la Feria del Libro en su edición 35. Hola, hoy en Políticamente en Redes la primera tendencia tuvo que ver con el tire y afloje de la discutida reforma a la salud. El senador Juan Pablo Gallo sugiere mantener los logros del actual sistema de salud sin desconocer temas a corregir como la reducción en los tiempos para asignar una cita, la dignificación de trabajadores de la salud y el fortalecimiento del sistema en zonas rurales. Continuamos con los actos violentos ocurridos en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y Palo Grande en Manizales. ¿Qué medidas se deben tomar para erradicar la violencia en el fútbol? Esto dijo la senadora Norma Hurtado. Las barras merecen que se les brinden oportunidades académicas, laborales, la posibilidad de que ellos se conviertan en emprendedores y que tengan un futuro que garantice su vida y la vida de sus familias. Y para cerrar esta tanda, los invitamos a participar en la Feria del Libro 2023, donde el senador Ariel Ávila realizará el lanzamiento de su libro El Mapa Criminal de Colombia. Esto será el próximo sábado 22 de abril a las 4:30 p.m. en el Auditorio Central de Corferias. A partir de hoy y todos los jueves les traeremos convocatorias para los jóvenes que estén buscando empleo, quieran hacer sus prácticas o estudiar dentro y fuera del país. Para esta oportunidad, el Senado de la República abrió convocatoria para vinculación de pasantes y practicantes. Los perfiles y requisitos de esta convocatoria los pueden encontrar escaneando el código QR que aparece en pantalla. Los interesados tienen plazo para inscribirse hasta el próximo 12 de mayo. Hasta aquí Políticamente en Redes. No olviden que toda la información legislativa la pueden encontrar a través de nuestras redes sociales oficiales. Dejen de fregar, así le dice un proyecto de ley a compañías financieras, telefonías móviles y demás entidades que llaman, envían mensajes de texto a cualquier hora, cualquier día de la semana o hasta fin de semana. ¿Cuántas veces no hemos recibido en nuestros celulares 1, 2 o 3 llamadas al día de los bancos para cobrar? O peor aún, de compañías móviles ofreciendo planes o servicios telefónicos de manera desesperada para captar más clientes. ¿Es molesto para usted cuando estas compañías lo llaman en repetidas ocasiones? Un poco, sobre todo si está uno como en otra onda. Es súper molesto, es fastidioso, interrumpen trabajo. Lo que más me llama la atención es que a veces son unos horarios que no son los más adecuados. ¿Qué le diría usted a estas compañías que lo llaman en repetidas ocasiones? No me joda. Esto podría tener fin, pues a un paso de ser ley de la República está una iniciativa que busca proteger el derecho a la intimidad de los colombianos. Con esta norma, los centros de cobro deberán ceñirse a un horario al momento de llamar a los consumidores financieros, respetando domingos y festivos. Los colombianos queremos que nos dejen de fregar y queremos sencillamente tener un respeto y un espacio para nuestra intimidad y no ser contactados de manera indiscriminada. Con este proyecto, lo que queremos es precisamente ponerle freno a eso y establecer unas horas durante el día y unos días en los cuales se pueden hacer ese tipo de cobros. Que dejen de fregar, que respeten el tiempo en familia y los días de descanso de los colombianos. Eso es lo que propone este proyecto, al que solo le falta la conciliación y la sanción presidencial para ser ley. Bueno, y esta es una noticia que podría traer un alivio a los turistas a la hora de viajar. Inició el trámite de un proyecto de ley para bajar el IVA de los tiquetes aéreos.
Con la salida de las aerolíneas de bajo costo, la posibilidad de viajar en avión disminuyó, desacelerando la actividad turística. Hoy muy difícilmente podemos viajar, podemos buscar unas vacaciones, podemos buscar y acercarnos a visitar nuestras familias porque los costos de los vuelos están muy altos. Yo dependo del fútbol, mando muchos jugadores al exterior y aquí en el área nacional y es costoso, demasiado costoso. Por eso un proyecto de ley busca volver a bajar el IVA y reactivar el renglón turístico de la economía que disminuyó en un 30% en la temporada de Semana Santa. Reducir nuevamente el IVA del 19 al 5% en los tiquetes aéreos. Esto busca básicamente compensar los altos costos de los tiquetes. El sector turismo es el que se resiente en materia de hotelería y con los vuelos aéreos, por eso es importante recuperar lo que se traía, entonces bajar del 19 al 5 nos va a reactivar ese sector. Las regiones más afectadas por el costo de los tiquetes aéreos a la hora de definir destino turístico son el Caribe colombiano y San Andrés. Avanza un proyecto que permitiría a hombres y mujeres solicitar el divorcio ante un juez argumentando una sola razón: no querer vivir más con su pareja. A la infidelidad, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia intrafamiliar y otras 5 causales para divorciarse civilmente, el Senado adicionaría una más, para la que solo bastaría decir que se acabó el amor. Cualquier mujer o cualquier hombre puede enfrentar una situación donde se acabó el amor o donde no está a gusto con su pareja y por esa razón podrá presentar la demanda haciendo uso de esa causal. Pero ojo, solamente será el juez de la República el que tenga en sus manos la decisión. Esta nueva causal de divorcio está fundamentada en el marco de la autonomía a la voluntad y al libre desarrollo de la personalidad. Sí, así debería ser, porque si uno ya no quiere estar con alguien, pues tiene que estar uno libre como el viento. Se le acabó el amor sí se acaba. Y pues nada, pues sí, chao, nada más que hacer. La nueva causal garantiza también los derechos de los hijos menores de edad. Según la Superintendencia de Notariado y Registro, en promedio, por cada 3 matrimonios que se realizan en Colombia, se presenta un divorcio. La Feria Internacional del Libro de Bogotá celebra 35 años. Más de 500 invitados nacionales e internacionales harán parte de la amplia programación que se realizará en la capital durante 2 semanas. La Filbo cuenta con más de 1.800 actividades e inició su programación desde esta semana y hasta el próximo 2 de mayo. México es el país invitado de honor y en medio de los pabellones se podrá encontrar una gran diversidad de actividades. Es emocionante ver todos los escritores que hay, todos los libros. Hay que fomentar la lectura en nuestros hijos. Durante la Feria del Libro se encontrarán alternativas literarias que van desde la narrativa, pasando por la superación personal, historias de vida y construcción de marca. Todos debemos de construir nuestra marca personal si queremos permanecer vigentes y empleables en el mundo laboral cada vez más competido y competitivo. Para esta edición se contarán con novedades como el Pabellón Colombia, un lugar para conocer más de la oferta cultural y editorial del país, narrativas gráficas, caricatura e ilustración y 18 salas de programación habilitadas con actividades culturales, lo que permitirá que los visitantes se sumerjan en una experiencia inolvidable en medio de la magia de los libros. 2 semanas. Hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.